Hola, ¿cómo están? Gracias a Dios que nos permite continuar con nuestras meditaciones basadas en el libro de Proverbios. En esta ocasión vamos a ver la parte final del capítulo 8. Pero antes de iniciar vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta bendición y oportunidad que nos das para estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a guardarla en nuestro corazón para no pecar contra ti, que nos ayudes a ponerla en práctica, Padre. Ayúdanos a ser de bendición a otras personas. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver en esta ocasión a partir del versículo 22 y vamos a leer primero hasta el versículo 31 y luego veremos del versículo 32 al 36, que es ya al final del capítulo. Aquí habla la sabiduría de manera personal, decíamos en primera persona. Salomón primero habla de la sabiduría en tercera persona, hablando de la sabiduría, y aquí la sabiduría habla por sí misma en primera persona. Y dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había yo sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí la sabiduría, decíamos, habla de sí misma y nos habla de la eternidad de la sabiduría. En una ocasión mencionábamos 1 Corintios 1:30, donde dice que Dios hizo a Cristo nuestra sabiduría, personificando la sabiduría de Dios en la persona, valga la redundancia, de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje podemos ver que en la creación hay sabiduría. No es algo así que fue que a Dios se le ocurrió y vamos a hacer esto y aquello y después ya había un caos, sino que la creación, aun cuando esta creación que nosotros conocemos está bajo pecado, pues es una creación que fue hecha con sabiduría, con orden, con propósito. Y es lo que la sabiduría nos puede enseñar, a que nuestra vida pues tenga orden, tenga propósito. En este caso, saber el propósito de Dios y vivir nuestra vida de tal manera que ese propósito pues lo podamos llevar a cabo, ¿verdad? Entonces decíamos que en la creación la sabiduría participa. Primero habla de la creación de ella, que antes de todo ella había sido engendrada, ¿verdad? Pero vamos a ver otra vez desde el versículo 22. Dice: Jehová me poseía en el principio. Otro versículo de Proverbios dice que Jehová da la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría. Así como el apóstol Juan dice que Dios es amor, podríamos decir que Dios es sabiduría. Dios es sabio. Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y cuándo lo hace, ¿verdad? Ahora aquí nos habla de eso, ya antes de sus obras, antes de la creación, la sabiduría estaba con Dios. Y es algo que necesitamos considerar y pensar. En este caso hay modas a veces que pasan entre los hombres, a veces modas también entre los cristianos, pero la sabiduría, el ser sabio, el no ser necio, no es una moda pasajera. No es cosa de un tiempo nada más, sino es algo que Dios quiere que nosotros veamos, que es importante ser sabios toda
nuestra vida y que siempre va a ser lo correcto el buscar la sabiduría, el buscar el temor de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Como el mismo Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y aquí esta cuestión del principado nos habla de la importancia de la sabiduría. No es hablando como de jerarquías, ¿verdad? No forma parte de la plebe, sino forma parte de lo que sería la realeza. El principado estaba con la sabiduría. Ella tenía el principado. Era importante y es importante el hecho de ser sabios. Dice, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. La sabiduría estaba ahí, como se dice en el versículo 22, con Dios, con el Señor, con Jehová, ¿verdad? Y estaba formando parte de alguna manera de la creación. Dice el siguiente versículo, el 26, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Y luego dice esto aquí, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz de los abismos, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, y dice aquí, ordenándolo todo. Y es lo que podemos nosotros ver, ¿verdad? Que la sabiduría es, su participación trae orden, tiene propósito, y en este caso la sabiduría, si nosotros la aplicamos a nuestra vida, si nosotros dedicamos tiempo y esfuerzo para buscar la sabiduría de Dios en su palabra, eso va a traer orden a nuestra vida y va a traer propósito también para nuestra vida. En este caso, pues el propósito que Dios ha determinado para nosotros. Entonces es importante que nos enfoquemos, que pongamos la prioridad de estudiar la palabra de Dios para encontrar esa sabiduría divina, esa sabiduría que es eterna, esa sabiduría que ordena las cosas, esa sabiduría que da propósito, en este caso a la creación, pero también a nuestras vidas. Y luego el siguiente versículo habla de la relación de la sabiduría con los hombres. Dice, y era su delicia de día en día, en este caso la sabiduría con Dios, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y luego la sabiduría dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, esto es, en los hombres, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Por generación, en generación, en generación, la sabiduría busca ser el deleite de los hombres, que podamos tener, que de hecho que tenemos acceso a esa sabiduría de Dios por medio de su palabra, y eso va a permitir una vez más que haya orden en nuestra vida, que no haya caos y que nuestra vida tenga propósito, que podamos ser de bendición a aquellos que nos rodean. Entonces, termina de los versículos 32 al 36 hablando la sabiduría, haciendo una exhortación una vez más a los jóvenes. Ha hablado de las bondades de la sabiduría, ha hablado de que por la sabiduría los reyes gobiernan, los reyes saben lo que tienen que hacer. Y aquí nos habla de que la sabiduría participa en la creación trayendo orden y hace ver la importancia de buscar la sabiduría. Y aquí termina diciendo así, ahora pues, a manera de conclusión, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que la sabiduría es eterna, que no es una moda, que es algo que siempre debemos buscar. Dice, ahora hijos, oídme. Una vez más, escuchemos, pongamos atención a lo que Dios nos quiere decir. Dice, bienaventurados los que guardan mis caminos. Y ahí habla de lo que hemos comentado también en otras ocasiones. No basta saber, no bastan los buenos deseos, las buenas intenciones. Lo que completa es que
esté el deseo, esté el conocimiento, pero que eso provoque a la acción. El conocimiento no es suficiente. En este caso, como dice Santiago, la fe sin las obras está muerta. Así el conocimiento de lo que sabemos que debemos hacer, pero si no lo hacemos, pues no es de bendición ni para mí, ni para los que me rodean. ¿Sí? Entonces aquí dice, bienaventurados, gozosos, dichosos, felices, los que guardan mis caminos. Estos los que caminan por los caminos de la sabiduría, los que caminan por los caminos de Dios, los que caminan por esa senda que el Señor ya trazó. Y recordemos lo que dice el Señor Jesús, yo soy el camino. Caminemos el camino que es en Jesucristo. Dice la siguiente parte, el siguiente versículo, perdón, el 33, atended. Primero dice oigan, después dice atiendan. Otra vez poner nuestra atención, nuestros sentidos en, dice, el consejo. ¿Cuál es el consejo? La palabra de Dios, una vez más. Dice, sean sabios y no menospreciéis el consejo. No lo menospreciéis. ¿Cómo podemos menospreciar la palabra de Dios? Pues como sucede a veces en la vida de muchos de nosotros, que no la leemos. O que a veces lo único que escuchamos de la palabra de Dios es el domingo. Y en la semana, pues ya no buscamos a Dios. Y pues decimos, sí, yo soy cristiano, pues voy a la iglesia y esto, pero no leo la Biblia. Entonces dice, no menosprecies el consejo, atiende al consejo, pon atención, escúchalo. Y luego el siguiente versículo de 34, dice, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas, cada día aguardando los postes de mis puertas. Y ahí otra vez dice bienaventurado. ¿Verdad? Va a haber gozo, va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber todo lo que Dios nos ofrece si escuchamos a la sabiduría. Y otra vez, ¿verdad? No nada más escuchar, sino poner en práctica lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pero luego utiliza dos verbos aquí, o dos acciones. La primera es velando y la otra es aguardando. Velando significa otra vez estar alerta, que nuestros sentidos estén alerta, ¿verdad? Dice a las puertas de la sabiduría, en la casa de la sabiduría, para escuchar a la sabiduría, para saber más de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, aguardando, esperando, vamos a decirle así, una espera activa, leyendo la Biblia, orando, buscando cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Y dice el versículo 35, porque el que me halle a la sabiduría, hallará la vida. Y decíamos, no nada más la vida de la existencia en sí, sino la vida de tener paz, de tener gozo, de ser salvos, de saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y en realidad vivir disfrutando lo que Dios nos ha dado. Porque de esa manera, como mencionábamos en una ocasión, vamos a hacer atractiva la vida cristiana. Muchas veces podemos caer en los extremos de que alguien dice, no, es que la iglesia y los cristianos son muy aburridos. Y por el otro lado hay otro extremo donde pues hay mucho canto y mucha emoción y a veces quizá uno vea y dice, oye, estos están muy prendidos, perdón por esa expresión, ¿verdad? Entonces nos podemos ir a los dos extremos. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios, si buscamos la sabiduría, dice que vamos a ser bienaventurados y entonces dice hallaremos la vida, hallaremos el sentido, hallaremos el propósito de la vida, hallaremos respuesta a esa pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y entonces en la palabra vamos a poder encontrar lo que Dios nos dice y vamos a disfrutar, vamos a decir así a nuestros padres, vamos a disfrutar a nuestra esposa, vamos a disfrutar a nuestros hijos, vamos a disfrutar la iglesia, vamos a disfrutar
las cosas buenas que Dios nos da. Y en medio de lo malo que nos pudiera suceder, vamos a disfrutar la presencia de Dios en esas aflicciones, en esos problemas, en esas dificultades. Y la gente nos va a ver, que va a haber ese equilibrio, ¿verdad? Que no negamos, no, yo no sufro, yo no sufro, yo no sufro. Sí sufrimos, pero el Señor está con nosotros. No todo es gozo y paz, ¿verdad? De que todo está bien, yo nunca tengo problemas, yo nunca me enfermo, casi no, yo no me voy a morir, y si me muero oran y me resucitan. Tener ese equilibrio de saber cuál es la voluntad de Dios y esperar en esa voluntad, en ese propósito de Dios, y que la gente vea que se puede disfrutar la vida cristiana, que no es aburrida y tampoco es demasiado emocional, sin tener tanto sentido común o razonamiento, sino ser sabios. Dice, el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, alcanzará la bendición de Dios. Y esto es algo que quizá como padres podemos ver. Yo no puedo felicitar o estar contento porque uno de mis hijos está pecando o uno de mis hijos me ignora. De la misma manera, ¿verdad? Dios no puede decir, qué bueno que mi hijo no me obedece. Qué bueno que este cristiano no lee la Biblia. No, dice que cuando obedecemos, cuando nos sujetamos, cuando buscamos que el temor de Dios crezca en nuestro corazón, dice, hallaremos el favor de Jehová, hallaremos la bendición de Jehová. Cuando, pues nos sujetamos a su palabra, ¿verdad? Dice el siguiente versículo, que es el final, dice, mas el que peca contra mí, contra la sabiduría, que es parte de Dios, que vimos en Corintios, que es Cristo hecho nuestra sabiduría, dice, el que peca contra mí, defrauda su alma. A veces, cuando no vivimos la vida cristiana y aparentamos algo, pensamos que estamos engañando pues al pastor o a la iglesia, o inclusive a la pareja, ¿verdad? Al esposo, que engañamos a los hijos, pero en realidad no engañamos a nadie. Y nos estamos mintiendo a nosotros mismos cuando decimos que somos algo, pero no lo practicamos en la vida. Y aquí podría ser esta cuestión, ¿verdad? Hemos llegado a esta conclusión que Dios quiere que busquemos su sabiduría, que pasemos tiempo y esfuerzo de manera personal, que no nos conformemos con lo que escuchamos el domingo, o los sermones, o lo que sea, o los cantos que vemos en internet, sino que yo busque en la palabra la sabiduría de Dios. Si no lo hago, me estoy engañando a mí mismo, me estoy defraudando a mí mismo, ¿verdad? Dice, el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Decíamos ese versículo, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí es algo que la sabiduría misma dice, aquel que me aborrece, aquel que me odia, aquel que no me busca, aquel que no me procura, aquel que inclusive me menosprecia, teniendo oportunidad de encontrarme y no me busca, dice, en realidad, dice otra vez, déjenme leer la parte final de ese versículo, todos los que me aborrecen aman la muerte. Y ahí la idea es otra vez, ¿verdad? No disfrutar la vida. Yo he conocido personas que son miserables, que quizá algunos puedan tener todo, tienen una casa grande, bonita, tienen posesiones, tienen pues una familia que a pesar de ser como son los ama, pero son miserables porque no han buscado verdaderamente la voluntad de Dios, no han buscado verdaderamente el encontrar cuál es la sabiduría, cuál es el propósito, cuál es el orden que Dios quiere traer a su vida. Y están pues muertos, ¿verdad? Y obviamente pues van a morir así. Y obviamente si una persona no conoce del Señor Jesús o no ha entregado su vida al Señor Jesús y no busca
la solución a su pecado, a su problema. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos somos pecadores, pero Dios nos da la oportunidad de que si nos arrepentimos y entregamos nuestra vida al Señor Jesús, dice que Él nos salva. Dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa que da el Señor Jesús. Pero todo empieza con la decisión de oír, de prestar atención, de buscar la sabiduría para saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que si tú no has entregado tu vida aún al Señor Jesús, reconoce que eres pecador y entrégate a Él, pídele perdón por tu pecado, pídele que Él te salve y Él lo hará porque Él lo promete en su palabra. Si tú eres salvo y de alguna manera no has puesto atención a la palabra del Señor, arrepiéntete también, pídele perdón y dile al Señor, ayúdame a prestar atención a tu palabra, a leerla, a no depender nada más de lo que otros me dicen, que puede ser bueno, pero es mucho mejor cuando tú lees la Biblia, cuando tú la estudias, cuando tú la investigas con un corazón diligente para encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y en este momento te rogamos que nos ayudes a entenderla y sobre todo, Padre, que nos ayudes a ponerla en práctica. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Gracias porque Él nos permite con libertad poder meditarla y poder escucharla y poder verla. Les exhorto a que Dios nos bendiga. Les exhorto a pedirle a Dios que Él nos bendiga y nos ayude a aprovechar esta oportunidad de que con libertad podemos estudiar su palabra. Dios les bendiga, hermanos, es todo por hoy y pues nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios les bendiga, hermanos, hasta luego.